Jesucristo llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo la montaña se sentó. Una cantidad de gente llegó a él, llevaban paralíticos, ciegos, lisiados, mudos, enfermos. Los pusieron a los pies del Señor y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la visión. Todos glorificaban a Dios. Entonces Jesucristo llamó a los discípulos y dijo: siento compasión de esta gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, que podrían desfallecer. Los discípulos dijeron: ¿dónde podemos conseguir en este lugar cantidad de pan para tanta gente? Jesucristo les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pescados. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos 29 al 37. Vive tu fe pensando en los demás. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 6 de diciembre, año 2023. Nuestro santo para el día de hoy es un santo muy particular, y digo yo que es muy particular porque dentro de las cosas grandes y maravillosas que hizo, también lo fueron confundiendo con Santa Claus y con el Papá Noel. Es una historia bien curiosa que nace en el siglo IV, en la historia de Turquía, y aparece San Nicolás, que tiene varios nombres. Es patrono de los niños, ejemplo de la generosidad, del desprendimiento, de hacer muchas cosas por los demás. San Nicolás. Se le conoce como San Nicolás de Bari, también como Nicolás de Mira, por un pueblo allá en Turquía, Mira, o simplemente le dicen San Nicolás. Fue un obispo del siglo IV, patrono de los niños, marineros y los viajeros. La palabra Nicolás quiere decir protector y defensor de los demás. También se sabe que es patrono de varios países como Rusia, Grecia, Turquía. Lo primero que hay que señalar es lo que decía al principio: ¿por qué entró ese nombre a confundirse en la historia con el nombre de San Nicolás de Bari, que ha sido recibido en la cultura de Papá Noel? O los ingleses norteamericanos lo pusieron Santa Claus o San Nicolás, personaje legendario que llevaba regalos a los niños. Eso es como la historia de este hombre maravilloso, que lástima, dice el historiador, que lo pusieron a como voltear para todas partes. Nace en Licia, es una provincia del Imperio Romano, por eso le decían Bari, San Nicolás de Bari, y esa provincia ahora pertenece a Turquía en este momento. Era el año 270 de la historia. San Nicolás se distingue por su capacidad de desprendimiento, de pensar en los demás, altruismo, es decir, todo lo que tenga que ver de hacerle bien a las demás personas. Tenemos este santo maravilloso que nos enseña cómo se pueden hacer tantas cosas, y en el campo intelectual se distinguió por defender la doctrina de la Iglesia Católica contra el arrianismo y todos aquellos que negaban la divinidad de Jesús de Nazaret. Ahí tenemos un santo bien maravilloso, San Nicolás de Mira.
Hay que vivir la fe, pero pensando en los demás. Tiene toda la razón. No existe la posibilidad de ser una persona de fe o un buen rezandero si usted no le da ejemplo a los demás, si no trata bien a los demás, si usted no es honesto con los demás, si no es correcto con los demás. Hay que vivir la fe pensando en las demás personas. Luego uno le podría colocar una palabrita así en español bien significativa a la fe y colocarle otra palabrita que se llama altruismo. Altruismo. Altruismo en español significa pensar en el otro, pensar en los demás. Y si a uno lo educan pensando en los demás, pensando en el otro, uno no comete tantos errores en la vida. Por ejemplo, hay cantidad de gente que se la pasa todos los días hablando mal de los demás. Eso no es altruismo. Hay cantidad de personas que sienten envidia de los demás, persiguen a los demás o son hipócritas con los demás. Eso no es altruismo. Hoy la palabra de Dios en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo nos presenta un Dios que piensa en los demás, compasivo, misericordioso, humilde y se preocupa por el bienestar de las personas. Quiere que todos los que sigan a Dios tengan esa misma mentalidad que se llama altruista. El profeta Joel, por ejemplo, enseña una excelente presentación de Dios para los ojos del mundo y dice el profeta: Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad y se arrepiente de las amenazas. Capítulo 2 de la profecía de Joel. Ahí está como la característica de Dios: compasivo, misericordioso. San Pablo también habla de un buen método para seguir a Jesús de Nazaret. Y en el 4 capítulo de su carta a los Efesios, San Pablo va a decir: sean benignos y sean compasivos unos con otros, perdónense mutuamente. Ahí está una religión católica bien vivida, pero pensando en los demás. Si no es así, en esa línea, no estamos viviendo bien la religión. Estamos siendo escándalo para los demás. O quizás algunas personas no han vuelto a nuestra iglesia por nuestros malos comportamientos, porque no educamos para pensar en los demás. Pensar en los demás es una recomendación para vivir en complementariedad con los demás, para vivir en paz con los demás, para realizar correctamente a una misión, para darle a cada persona lo que se merece, para respetarle los derechos a los demás. Si el Hijo de Dios tuvo comportamientos altruistas, ¿por qué nosotros no podemos vivir una fe que sea al estilo altruista, pensando en los demás? El Papa Francisco propone pensar en vivir el altruismo. Cada ser humano se mide con base en el altruismo, buscando al otro. Eso es lo que dice el Papa. Cada persona debería evaluarse como ser humano y pensar si yo estoy viviendo mi religión de una manera altruista. Pienso en los demás, dice el Papa, respeto a los demás, me mido en prudencia con los demás, respeto mucho a los demás. Hoy es el día de recordar cantidad de personas que también nos dan ejemplo en la sociedad. Hay entidades que dan un buen ejemplo a la sociedad. Hay voluntariados que están trabajando de una manera calladita, pero siempre por los demás. Y hay voluntariados en todas las partes de Colombia. Hay donantes, hay personas que mantienen pendientes de quién necesita y se llaman donantes. Hay enfermeras muy dedicadas a cuidar los enfermitos, a preocuparse por ellos y a tratarlos muy bien. Hay enfermeras de mucha clase. Hay médicos también que tratan muy bien a sus pacientes con caridad, con misericordia y con mucha prudencia. Y están los filántropos que se preocupan mucho por los demás. Ahí tenemos unas buenas razones para recordar ese capítulo 15 del Evangelio según San Mateo,
de la multiplicación de los panes de Jesús de Nazaret, ¿pensando en quién? Pensando en los demás. Entonces el asunto no es darle canastados de panes a los demás. El asunto que quería Jesucristo que quedara marcado es cómo vivir una fe pensando en los demás, teniendo en cuenta a las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.